Qué bueno. Y, por ejemplo, también mencionabas antes, hablábamos de la atención, ese valor de la atención. ¿Cómo puedes recuperar la atención de la audiencia cuando se te ha escapado? Y, por ejemplo, empiezas a ver que están con el móvil o están a otras cosas. Yo creo que hay diferentes elementos que componen la atención. Uno fundamental es la voz. Una voz, aunque sea buena, que sea monótona, en ritmo, en volumen, en silencios, aunque sea un buen tono, aunque digas, objetivamente está bien, el cerebro cuando se acostumbra a una frecuencia de onda, distrae. Entonces, creo que un primer elemento es ser capaz de jugar con la voz. Aumentar el ritmo de tu discurso, reducirlo, aumentar el volumen, un silencio. Ese tipo de cosas que hacen que la gente, el pulso de la audiencia sea mucho Genera mayor. expectación, Claro. ¿no? Dices, ¿qué va a pasar con ese silencio? Claro, y no solo eso, sino que te mantiene atento. Porque tu cerebro está sometido a esa variación que hace que se permanezca atento. Entonces, no es de forma irracional, ojo, no es estar acelerando y reduciendo de forma irracional, es acompasando con tu mensaje. Claro, es como un ritmo, como en una canción, ¿no? Exacto, que tenga una cadencia tu mensaje. Obviamente no lo vas a estar pensando, pero por ejemplo, cuando mi mensaje es importante o complejo, pues tiene sentido hablar más despacio, que el cerebro de las personas pueda procesar más tiempo esa idea, que puedan pasar más tiempo reflexionando sobre lo que he dicho, que se interiorice. Y esos son pequeños matices. Has reducido el ritmo de tu voz, has reflexionado un poco más, has metido un poco más de silencios. En cambio, si lo que estás contando es un detalle, es una anécdota, estás contando algo que es divertido, pues no tienes por qué hablar tan despacio. Entonces, esa capacidad de cambiar el ritmo, de cambiar el volumen, depende si quieres poner más énfasis. Decías, si has perdido la atención, pues puedes poner énfasis en una cosa concreta, o puedes reducir el ritmo o el volumen. Entonces, ese juego de la voz me parece que es fundamental para mantener la atención y que creo que acompasa muy bien con el impacto que generas en tu audiencia. Una segunda cosa son los elementos del lenguaje no verbal. Por ejemplo, es muy difícil desconectar, o mucho más difícil, si alguien tiene un buen contacto visual con su audiencia. Alguien que es capaz de hacer que toda su audiencia se sienta involucrada. Que todos se sientan mirados, Que todos ¿no? se sientan mirados. Es que tiene muy pocos incentivos para mirar el móvil, porque le resulta hasta incómodo y nadie quiere sentirse mal consigo mismo. No quieres ser mal educado. Entonces, cuando tú sientes que eres parte de una conversación, te sientes parte de lo que se está contando, oye, es que me está incluyendo. Es más difícil. Entonces, el contacto visual creo que es un segundo elemento fundamental. Y lo tercero es ser capaz de medir bien el pulso de la audiencia y reaccionar al respecto. Me explico. Tú, en función del contexto, pues vas a poder tener mayor interacción o menor. Mayor posibilidad de cambiar el argumento que estás haciendo o no. El feedback que te manda la audiencia, por ejemplo, oye, alguien está con el móvil, te puede permitir tomar decisiones sobre lo que estás contando muy útiles. No está gustando este argumento, no lo estoy explicando bien. Y eso te puede permitir hacer cosas, por ejemplo, interactuar, preguntar cosas, involucrar a la audiencia, volver a otra cosa que fuera más gráfica, más visual. Entonces, yo creo que es la tercera cosa, más allá de la voz y el contacto visual, es la capacidad de reacción. Tú notas que algo no está saliendo bien, no lo mantengas igual, porque a mismas recetas, mismos resultados. Entonces, si algo no está funcionando bien, cámbialo. Cambia el registro, cambia el contenido de lo que estás contando en ese momento, pasa más rápido, es una idea que a lo mejor no es tan útil para la gente que la está escuchando, interactúa, ¿no? Pero esa capacidad de reacción yo creo que también te puede dar un punto. Todo un poco en línea con lo que hablábamos antes de ser capaz de percibir esos matices, ¿no? Y que una inteligencia artificial nunca llegará, ¿no? Totalmente. Yo cuando pienso o cuando doy formaciones en comunicación siempre reflexiono sobre una cosa, que es que un buen orador y un buen comunicador tiene que tener una skill imprescindible en la que caemos muy poco, que es la escucha activa, no solo de lo que se dice, sino de lo que las personas que tiene delante transmiten con su lenguaje no verbal. O sea, para poder comunicar bien hay que entender a la gente. Y eso parte de escuchar activamente, de querer genuinamente comprender y de entender al interlocutor que tienes delante. Eso es súper importante. Pero escuchar, digamos, y si se me permite la licencia, también es mirar y es ver cuánto te están atendiendo, cuánto no. Esos pequeños matices de una conversación que son irreplicables, efectivamente. Si cuando les miras a los ojos notas que hay genuino interés en lo que te cuentan o no, o si se distrae sistemáticamente la mirada, ¿no? Entonces, ese conjunto de cosas, esa escucha activa también de lo visual, es una herramienta crítica para un orador. Porque construir un mensaje
ejecutarlo bien y adaptarlo bien a la audiencia son cosas que se hacen antes de llegar o antes de que el mensaje se ejecute. Pero cuando se ejecute pueden pasar cosas. Eso que le estás contando ya se lo han contado. Entonces no le interesa. ¿Tú qué haces? ¿Lo repites? O ese argumento que estás contando que tú pensabas que no era importante y que tenías 1 minuto preparado para eso, le has flipado, lo has notado, has sonreído. ¿Lo alargas más? ¿Lo dejas ahí? Te ha preguntado sobre ese tema, ¿qué haces? ¿Dejas el argumento ahí en serio? No. Aumentas, profundizas. Entonces, esa capacidad de reacción creo que es súper importante.